Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estéis viendo. Desde el equipo de llamada a los desconocidos 20.20 queremos agradeceros todo el apoyo, todas las colaboraciones, todas las descargas en iVoox, todas las visualizaciones en nuestro canal de YouTube, en la página de Facebook, en Instagram y desde luego deciros que vamos a seguir. Nos hemos metido en esta nueva aventura. Estamos haciendo algo nuevo y nos hemos lanzado de lleno. Así que compartiremos un poquito más lo que es el misterio y esperemos seguir gustando. Y ahora, sin más, pues presentaros a nuestro siguiente colaborador, alguien bastante conocido en el campo en el que se mueve, quizás no tanto en el misterio más coloquial, y nos lleva a un mundo que no solo es interesante, es que es apasionante. Se trata de Enrique Ramos y de verdad, vedlo, escuchadnos y seguir aprendiendo con nosotros un poquito más. José Ruz, Almo Pérez y Mario Gómez. 2020. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Una nueva entrega de Llamada a lo Desconocido. Hoy tenemos a un invitado especial sobre un tema maravilloso que seguro que os va a gustar muchísimo. Hoy, en primer lugar, antes de dar lugar a la presentación, vamos a hablar con nuestros compañeros, vamos a saludarnos. Mario, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, dentro de lo que cabe vamos llevando la vida como podemos, trabajando con poquito tiempo, pero bastante bien. Bueno, que siga así, que es lo que importa, porque las fechas no nos están permitiendo mucho ¿cómo decirlo? El cuidarnos, salir a la calle, poder disfrutar, poder respirar aire limpio, poder investigar, poder hacer mil cosas, pero bueno. Bueno, ya se ve cerca la apertura de los bares, ¿eh? Que eso ya es un dato importante. Como sigamos presionando, al final nos dejan fumar dentro y todo. Vamos, además de verdad. Bueno, Almu, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, pues por aquí estamos, que hace calorcito, por lo menos aquí, allí no sé cómo estará, cómo estamos por Sevilla. Ahora mismo hace también bastante calor, pero bastante calor. Y nada, disfrutando por lo menos de 1 hora al día para poder salir. Aparte del trabajo, que trabajo otros días fuera, pero bueno, se busca la hora. Eso es así, hay que intentar buscar el huequecito. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Y por allí cómo estamos? ¿En casa, la familia y todo? Bien, todo bien. Esperando a que pase el tiempo y que esto vuelva a la normalidad, pero estamos bien, en paz. Es importante cuidarse, es importante más que esta enfermedad nueva, no sabemos todavía, ni los propios científicos saben realmente cómo... Porque claro, todos los días salen estudios nuevos y nos dicen, bueno, pues esto se puede hacer y ahora esto que antes se podía hacer, ahora no se puede hacer. Y estamos siempre un poquito a la expectativa. Esperemos que todo vaya bien. Bueno, pues en primer lugar, mi gran pregunta, y quién mejor tú para responderlo. ¿Qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido, hay mucha confusión con esta terminología. Un sueño lúcido, depende de quién lo estudie, te lo va a definir de diferentes maneras, ¿no? La psicología lo define como un sueño en el que uno es capaz de despertar
se hace consciente de que está soñando y puede controlar el sueño. Esa más o menos es la definición que da la psicología. Pero en realidad el sueño lúcido abarca mucho más que un sueño que se hace lúcido. Es un cambio de realidad. Yo lo defino como un cambio de realidad. Es decir, es un fenómeno en el que la persona que lo practica es capaz de destruir la realidad perceptiva que tiene en su dormitorio, que suele empezar, y construir una realidad alternativa que puede ser cualquiera, un bosque, una ciudad desconocida o otra habitación, ¿no? O sea, es decir, la destrucción de una realidad a nivel perceptivo y el comienzo de la percepción de una segunda realidad que es igual de física que la realidad de vigilia. Eso es lo importante, ¿no? A eso se le ha llamado sueño lúcido, que también se le ha llamado viaje astral o incluso experiencia fuera del cuerpo. Pero para mí, como para muchos investigadores, son términos equivalentes. Un sueño, tanto si es lúcido como si no, tiene una serie de fases, ¿no? Una serie de ciclos, el sueño normal. El sueño lúcido también me imagino que tiene varias fases, ¿no? Sí, bueno, el sueño lúcido es un fenómeno que solo ocurre, cuando digo sueño lúcido, siempre me estaré refiriendo a viaje astral y a experiencia extracorporal, que son términos más antiguos, pero es lo mismo. El sueño lúcido ocurre siempre en la fase REM. Cuando llegas a la fase REM, el ciclo normal del sueño pasa por periodos de 90 minutos. Cada uno de esos 90 minutos tiene a su vez dos fases diferentes. La primera es la fase no REM y la segunda la fase REM. Dentro de los 90 minutos. Esos 90 minutos van avanzando, pero la característica del ciclo humano del sueño es que la fase REM, dentro de esos 90 minutos, cada vez se hace más grande según nos acercamos a la mañana, ¿no? Y la fase no REM se hace más pequeña. La fase REM es la que soñamos, los sueños ordinarios y corrientes. Si haces determinadas técnicas que van dirigidas a la consecución del sueño lúcido, lo logras siempre en la fase REM, que es donde soñamos ordinariamente, pero no es un sueño ordinario, sino es un sueño lúcido. Es decir, es una realidad alternativa, que es muy distinto. ¿Vale? Pero está totalmente relacionado con el sueño. De hecho, es que ocurre dentro de la fase del sueño. Pasas de ser un soñador ordinario a ser un soñador lúcido. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Te tengo que decir que es un tema que yo realmente no tenía gran constancia de ello, de los sueños lúcidos, ¿vale? Viajes astrales y demás sí, pero el sueño lúcido en concreto no lo conocía y me parece algo realmente, cuando no interesante, ¿vale? Creo que a partir de hoy marcará un antes y un después en mí, supongo que en muchas personas más. ¿Cuánto se puede tardar en llegar a aprender a tener sueños lúcidos? Bueno, es que, a ver, una cosa es tener un sueño lúcido. Un sueño lúcido es un fenómeno muy natural, o sea, lo tiene mucha gente. Hay estadísticas que se han hecho en distintos países y depende de quién lo haya hecho, entre un 50 y un 80% de la población mundial ha tenido alguna vez un sueño lúcido, involuntario. Entonces, es un fenómeno relativamente fácil de producir con muchas técnicas distintas. Otra cosa es tener una técnica adecuada para tú controlarlo, es decir, que tú decidas esta noche tener un sueño lúcido y lo tengas, o sea, que no venga por azar. Eso, el control, es lo que cuesta más tiempo. Pues va a depender de muchas cosas. De tu motivación, número uno, que tengas muchas ganas, y segundo, que tengas una buena técnica, porque la gran mayoría de las técnicas que circulan por internet y tal no valen prácticamente para nada, y entonces no vas a conseguir controlarlo nunca. Otra cosa es que te produzcan un sueño lúcido esporádico, pero control, con un buen entrenador y mucha motivación lo puedes empezar a controlar a los pocos meses de práctica. La maravilla de internet, que hay veces que nos ayuda mucho y otras veces, macho... Sí. Tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que hay mucha información, pero la desventaja es que mucha de esa información es falsa o incorrecta. Y ese es el problema. Pero bueno, bienvenido sea. Bueno, me gustaría saber qué es un diario de sueños y si es recomendable para las personas que experimentan los sueños lúcidos y tal, tenerlo. Bueno, un diario de sueños es un diario en el que vas anotando cada mañana cuando te despiertas todos los detalles de tus últimos sueños ordinarios en la última noche. Es una parte de algunos métodos para tener un sueño lúcido, pero son métodos bastante poco efectivos. Hay dos formas de entrar en el sueño lúcido. Una es intentar hacer cosas durante el día, como por ejemplo escribir tus sueños y otras cosas que se pueden hacer, ponerte alarmas durante el día y, bueno, determinadas técnicas que te conducen a que un día, por azar casi, en el sueño,
te despiertas y dices, uy, ¿esto es un sueño? Te lo preguntas a ti mismo. En ese momento, si haces otra serie de cosas, no es tan fácil solamente como despertar, luego tienes que aprender a controlar ese sueño, pero si sabes hacerlo, pues pasas a un sueño lúcido. Es decir, es hacer cosas durante el día de manera que durante la noche se te produzca solo el sueño lúcido. Y para eso vale el diario de sueños, por ejemplo. O sea, escribir mucho los sueños hacen que un día reconozcas que estás soñando. Pero las técnicas más efectivas son las que usan determinados métodos para tú aprender a dormir de manera consciente. Es decir, aprender a entrar en el sueño sin perder del todo tu conciencia o tu lucidez, que es distinto, ¿eh? Una cosa es irte a la cama tranquilamente porque has hecho cosas durante el día que te van a despertar en el sueño, y otra cosa es no hacer nada durante el día e irte a la cama durante la noche y hacer un proceso de dormir consciente, paulatino, gradual, hasta introducirte en el sueño sin perder la consciencia. O sea, son métodos alternativos que llegan al mismo sitio y que producen un sueño lúcido. El diario de sueños ayuda en el primero de los casos, en el que practicas eso, que son técnicas en el día, cuando no es de noche, para conseguir despertar dentro del sueño. Antes has comentado que a lo largo de nuestra vida todos hemos podido tener sueños lúcidos, no buscados, sino que simplemente lo hemos tenido, ¿no? Vale, ¿es posible que haya más sueños lúcidos en nuestra vida, pero no nos acordemos al despertar? No. No, porque por definición un sueño lúcido es una experiencia que tiene que ser igual que la vida de vigilia. Es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo, que es grabar este programa, este podcast, y tú cuando terminemos te vas a acordar que lo has hecho, ¿no? En el sueño lúcido es lo mismo. Tú vas a la cama, tienes el sueño lúcido y cuando regresas es como si hubieras grabado el podcast o si hubieras salido al baño. Es decir, es que eres tú y es una realidad igual que, o sea, el sueño lúcido, la gente piensa que es algo como confuso o algo etéreo. No, no, no. Es una realidad alternativa, como la película Matrix. Estás en otra realidad, no se te olvida. Entonces, si tú, es decir, que has podido tener un sueño lúcido, pero lo has olvidado, si lo has olvidado, a lo mejor no lo has tenido. Porque deberías recordarlo. Porque es igual que una experiencia de vigilia. ¿Eres totalmente consciente en ese sueño? Total, igual que eres ahora mismo. Igual que lo eres ahora mismo. Exactamente igual. Eres el mismo, prácticamente el mismo, con el mismo proceso de pensamiento. Sabes quién eres, sabes que estabas haciendo el sueño lúcido y que lo has conseguido. Eres exactamente tú. ¿No es normal entonces que te acuerdes al despertar y a las 2 horas se te haya olvidado ese sueño? Sí, pero los sueños ordinarios son otra cosa. Los sueños ordinarios, cuando tú sueñas, si no escribes inmediatamente al despertar, no escribes los detalles, esa memoria se va borrando y desaparecen. Por eso recomendamos que cuando quieras recordar los sueños, los apuntes inmediatamente, lo primero que hagas, nada más despertar, ¿no? Pero el sueño lúcido no lo olvidas. Es una experiencia como la vida de vigilia. Algunos detalles puedes olvidarlos. Si el sueño lúcido ha sido muy largo, es posible que olvides algunas cosas. Pero bueno, también hay técnicas y el entrenamiento te hace recordar cada uno de los detalles perfectamente, ¿no? Según vas avanzando. Interesante, interesante. Y ya que durante el sueño lúcido estamos como completamente despiertos, ¿no? Como ya nos has comentado, ¿se despierta más cansado? Va a depender de la técnica. Si la técnica es mala, sí. Si la técnica te impide dormir, tienes que hacer 1000 cosas por la noche y hacer un ritual y ponerte plumas y dar círculos, dar vueltas alrededor de tu cama, pues al final no vas a dormir. Si las técnicas buenas son las que no te hacen perder apenas sueño. Y cuando es así, al revés, cuando te despiertas de un sueño lúcido, tienes muchísima más energía incluso. Al contrario. ¿Se puede llegar a confundir la realidad con los sueños lúcidos si se tienen mucho, muy a menudo, muy constantemente? Sí, eso es el fenómeno que llaman falso despertar. El falso despertar ocurre, no sabemos muy bien por qué ocurre ni cuándo ocurre, pero sospechamos que ocurre cuando tienes un periodo muy activo de sueños lúcidos, muy seguidos, muchas noches, y ocurre que estás en un sueño lúcido haciendo lo que sea, o sea, hacer una misión o lo que sea, un objetivo que tenías, y cuando te das la orden de regresar, bueno, pues claro, te levantas de la cama, ya ha terminado el sueño lúcido, que es una experiencia, digo, física, te levantas y te pones a hacer
pues lo que tienes que hacer normalmente, pues en tu vida habitual en tu casa, ir al baño, o hacer el desayuno, o lo que sea. Y al cabo de los minutos, las horas, o depende del tiempo, te das cuenta de que estás todavía en el sueño lúcido. Entonces, has confundido la realidad de vigilia con el sueño lúcido, porque como ambas son exactamente iguales, no hay diferencia, pues es fácil confundirlas. Entonces, se llama falso despertar por eso, porque piensas que has despertado y no has despertado. Entonces, es una situación bastante chocante y que cuando te pasa por primera vez es muy, muy fuerte, es muy intensa. Luego ya te acostumbras, pero sí es verdad que cabe la posibilidad de que una persona que esté continuamente soñando lúcidamente acabe confundiendo ambas realidades. Pero eso tampoco, no creo que sea tan malo, porque al final es el objetivo que han perseguido muchísimos místicos y muchas religiones o filosofías, ¿no? Como el budismo, ¿no? Y otros sistemas. El confundir, más que confundir, el mezclar la realidad de vigilia con la realidad onírica, ¿no? Porque al final son dos realidades exactamente igual de potentes e igual de reales. Entonces, bueno, si la persona está bien amueblada mentalmente, no tiene ningún peligro. Si la persona está ya de base un poco desequilibrada o tiene algún problema mental, desde luego que yo no aconsejo hacer un sueño lúcido. Además, teniendo en cuenta de que tú la realidad en el sueño la creas a lo que tú realmente quieras, ¿no? Porque vas trabajando con tu propia conciencia, entonces si tienes, como dice, el problema, puedes llegar a tener problemas también en el sueño, ¿no? Y claro, llegarte a quedarte en el sueño lúcido, ¿podría quedar alguien en un sueño lúcido como una especie de coma o algo así? No, porque el sueño lúcido, como digo, está atado o está relacionado con la fase REM. La fase REM es un proceso cerebral que está regido por química, como todos los procesos cerebrales, y al final acaba terminando. La fase REM, en el mejor de los casos, al final de la noche, que es cuando es más larga, podría durar hasta 40, 50 minutos, me parece ya caso muy extremo, no mucho más, y cuando termina la fase REM es que ya te despiertas, es que no hay otra manera. Aunque otra cosa es la percepción que se tiene del tiempo dentro de un sueño lúcido. 3 minutos de sueño lúcido a nivel cerebral pueden ser horas en el sueño lúcido. O sea, lo que tú has vivido son como horas o días o lo que sea. Eso es otra cosa. Por eso cuando la gente dice, hay gente que está muy de moda decir que haces viajes astrales, sueños lúcidos, y no lo hace casi nadie, o no lo controla casi nadie. Aún tiene una pequeña experiencia y hay gente que dice que se tira en un sueño lúcido o en un viaje astral que ha estado meses en la otra realidad. Eso no es verdad. Puedes tener la percepción de estar mucho tiempo en la realidad alternativa, pero a nivel físico cerebral son minutos lo que estás. No puedes estar días soñando en fase REM. Es imposible. Es decir, que en los 90 minutos, por ejemplo, 2 horas que dura el sueño en fase REM, digamos, puedes vivir una vida durante años, montar una vida paralela en ese sueño, aunque tú cuando te despiertes haya pasado nada más ese tiempo. Puedes vivir una vida. Te puedes crear una vida alternativa y eso es una de las cosas que hay gente que le pueden llegar a enganchar, ¿no? De hecho, a mí no me ha pasado jamás porque no sé si porque soy ingeniero y tengo esa parte racional que me ata mucho también a esta realidad, pero Robert Monroe, por ejemplo, que es el fundador del Instituto Monroe, donde yo trabajo, está reconocido como uno de los pioneros de la investigación del viaje astral, experiencia extracorporal, etcétera. Y él sí que cuenta en sus libros que tuvo un periodo en el que se enganchó a una segunda realidad en la que tenía una segunda familia, una segunda mujer, conscientemente de que tenía una primera mujer y una primera familia y un primer perro en esta realidad, ¿no? Y al final se dio cuenta que no podía seguir con esto porque le estaba haciendo mucho daño a él mismo y cortó, ¿no? Cortó con esas experiencias. Potencialmente es posible que te enganches, pero no tiene mayor peligro que un enganche como puede ser fumar o cualquier otra cosa. Un hábito, ¿vale? Enrique, vamos a ver, se me ha venido una cosa a la cabeza y es una persona que comete un delito o tiene una determinada, ¿cómo decirlo?, manera de actuar en un momento determinado que no lo hace bien, ¿puede alegar que estaba dormido?
Vamos a ver. No te entendí. O sea, si te he entendido bien, a lo mejor tú estás haciendo referencia al sueño lúcido, tú estás en la cama, o sea, tu cuerpo. Sí, pero como nos has dicho antes que cuando estás despierto, incluso hay momentos en los que sigues con esta otra realidad. Sí. ¿Sabes si conoces Sí, algún caso? pero tú sigues en el falso despertar, tú estás en el sueño lúcido. Y en el sueño lúcido no puedes cometer un delito, porque el delito te refieres a esta realidad. Entonces, no tiene ninguna relación. Otra cosa es que se haya utilizado el sueño lúcido para, por ejemplo, para el espionaje. Pues sí, eso se ha hecho. Y supongo que se hará. Pero es otra cosa, es acceder a información a través del sueño lúcido, acceder a información de esta realidad para luego utilizarla. Pero es otra cosa. Pero tú no puedes irte a la segunda realidad alternativa, a la realidad onírica, como quieras llamarlo, al plano astral, lo que sea, y robar un objeto físico, yo qué sé, un banco. No me estaba refiriendo a eso. Estás refiriendo que en los falsos despertar, si no te he entendido mal, ya te he dicho antes que no domino mucho el tema. Sí. Es que hay veces que ya tu cuerpo ya está activo, pero tu mente está en el sueño lúcido ahí. No. Eso sería un sonambulismo. No. Tú sigues en un sueño lúcido. Es decir, tu cuerpo sigue tumbado en la cama y desde un punto de vista externo estarías dormido. Alguien que te viera desde fuera, tú estarías dormido igual, pero tú estarías en una realidad alternativa, seguirías. Pero es que tú crees que has vuelto a la realidad de vigilia y te mueves por tu casa y haces las cosas del día a día, pero realmente esa realidad no es la realidad de vigilia, sino una realidad alternativa onírica. ¿Vale? Tú estás dormido igual, pero lúcido. Sí. Antes te había entendido yo malamente. Claro, cuando una persona mueve su cuerpo y está mentalmente dormida, por decirlo de alguna manera, eso se llama sonambulismo, que es una patología del sueño, que es los que se levantan y hacen cosas. Es otra cosa, distinta, pero es una patología del sueño. Y eso, si puede cometer un delito, pues seguramente sí, pero seguramente que los abogados tendrán muchísimos casos de esos, o muchísimos, o por lo menos en la literatura estará reflejado, seguramente. Bueno, muy curioso, la verdad que surgen muchísimas, aunque lo teníamos más o menos preparado, al final siempre termina saliendo alguna pregunta nueva, porque es que es muy interesante, o sea, en el momento en el que llega a profundizar, te surgen, sobre todo pues, cuando no somos expertos, pues nos surgen un montón de preguntas, como le está pasando al compañero Mario. Quizá eso sería para abordarlo en una siguiente. Irlo apuntando para la siguiente, porque si no, esto va a ser... El pobre de Enrique nos va a querer bloquear, vamos, directamente. Bueno, viendo todo esto, ¿se podría llegar a sentir dolor durante un sueño lúcido? Sí, dolor sí se puede sentir. Sí. No es tan fácil, pero en ocasiones puedes sentir dolor, pero es un dolor extraño. A veces se duele cuando sales al sueño lúcido. Hay situaciones en las que la transición es más suave, otras menos suave, y sientes hasta dolor. O incluso al regresar también sientes a veces una especie de dolor suave. Ya no es tan fácil el coger y, no sé, el clavarte un cuchillo, pues bueno. Dependiendo es que el sueño lúcido de todo depende de tus creencias. Si tú crees que algo va a pasar, pasará. Entonces, si tú crees que no te va a doler un cuchillo, no te va a doler. Entonces, si no haces nada, claro, nuestro automatismo mental va a hacer que te duela porque estás acostumbrado a que cuando te clavan algo te duele, ¿no? Pero sí que puedes sentir un dolor muy real. Lo que pasa es que las consecuencias luego en la vida de vigilia son prácticamente nulas, salvo casos muy contados que hay alguna somatización, o sea, un cardenal o algo así, que sí que pasa alguna vez, muy raramente, pero normalmente no hay ningún efecto luego, ¿vale? Pero el dolor, como tal, sí lo sientes, sí lo puedes sentir. ¿Se puede llegar a morir en un sueño lúcido? ¿Sería un despertar brusco, por ejemplo, en esta realidad? No. O sea, lo mismo que de un sueño ordinario. Si te puedes morir en un sueño ordinario, pues sí, cabe la posibilidad. Claro, pues igual que porque te despiertan y te da un ataque cardíaco porque pues, tienes mal el corazón, pues claro, pero igual que si tienes mal el corazón y vas a ver una película de terror y en un susto de la película te falla el corazón. Pero no por el sueño lúcido, ni por el sueño, ¿vale? No hay ningún peligro en ese aspecto. No te puedes morir. Vale. Enrique, he oído mencionar la señal, el signo de sueño lúcido. ¿En qué consiste? ¿La qué? Perdona, ¿puedes repetirme? El signo, la señal de sueño lúcido. No sé lo que es, no sé a lo que te refieres. Es como una campana. Bueno, dale algo.
ya que te has metido. Sí. Me damos. A ver, sí, cuando tienes una señal que tienes que tener a la hora de reconocer que estás en un sueño lúcido, cuando hay, por ejemplo, un falso despertar. Algo que puedas mantener. Bueno, pero no sé si estás refiriendo a los tótems que llaman en la película Origen. También tiene que ver con la película Origen, por ejemplo. Desconozco esa película, no la conozco. Pues muy buena película, recomendable. A lo mejor no te refieres a eso. Bueno, es lo que... Bueno, la película es que va sobre sueños lúcidos, evidentemente. Los protagonistas tienen un tótem que es un objeto que ellos conocen bien, que está trucado o que tiene alguna característica especial y lo usan para, cada vez que salen de un sueño lúcido, determinar si han vuelto realmente a la realidad de vigilia y están despiertos o siguen en el sueño lúcido, es decir, están en un falso despertar, porque cuanto más utilizas el sueño lúcido, más falsos despertares tienes. Entonces utilizan eso, pues uno utiliza una peonza, otro un dado, una campana, pues utiliza lo que quieras para hacer comprobaciones de que todo funciona como funciona la realidad de vigilia. Si funciona raro, es que puede estar todavía en el sueño lúcido. Supongo que os referís a eso. Sí. Es algo que incluso se llega a entrenar, ¿no? El tú tener ese objeto, esa señal. En lo que yo me refiero del tótem, no. O sea, bueno, lo que es como una especie de salvaguarda para poder asegurarte que estás todavía, que ya has vuelto, que has regresado, pero no forma parte del método. Desconozco si te refieres a algún método para soñar lúcidamente que incluye una campana. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que cada vez la gente se inventa más cosas que no funcionan y se inventan métodos alternativos para tener un sueño lúcido que no tienen ningún sentido. Entonces, es que no te puedo decir porque no. Si es para tener un sueño lúcido, lo desconozco. No, para tener sueño lúcido, no. Por ejemplo, yo llevo siempre un llavero del Real Madrid, mi compañero del Atleti, pues yo del Real Madrid. ¿Vale? Entonces, si lo llevo, estoy en la realidad, ¿vale? Si no lo llevo, estoy en el sueño lúcido. Vale, ya es lo que te refieres. Eso forma parte de unas técnicas que os he explicado antes de hacer cosas durante el día para, de alguna manera, sin hacer nada por la noche, despertar en el sueño. Y a eso le llaman comprobaciones de realidad, o reality checks en inglés. Y consiste en llevar en algo y cada vez que lo veas, hacerte la pregunta si estás soñando. Si llevas un llavero, pues cada vez que cojas el llavero por alguna circunstancia, acostumbrarte a decir, ¿estoy soñando? Y pensar si estás soñando o estás en vigilia. Y luego seguir con tu vida. Entonces, de tanto hacerlo, puede llegar un día que sueñes con tu llavero y repitas la frase, ¿no? Estoy soñando, y entonces te despiertas, ¿no? Pero son técnicas que tienen muy poca efectividad y tardas mucho tiempo, meses o incluso un año en tener resultados. Son bastante pesadas de hacer. Estás todo el día con el llavero y mirando las cosas, ¿no? Lo que has decidido mirar. Es bastante fastidioso. Esas técnicas no funcionan bien. Desde luego es un tema que visto desde fuera puede incluso verse peligroso. No, peligroso no es. No es nada peligroso. Se lleva haciendo hace milenios. El sueño lúcido. Dile tú a mi madre que el sueño va a tener sueño lúcido. Pero es un tema cultural. Ahora mismo el sueño lúcido no es nada esotérico. Es algo totalmente estudiado por la ciencia. Muchos psicólogos lo llevan estudiando desde los años 70 del siglo pasado. Vamos a decir que llevan 50 años ya estudiándolo y no hay ningún problema. Nunca ha habido un problema. De verdad no tiene ningún peligro y ya digo que está bastante bien estudiado por la psicología sobre todo y también por una parte de la medicina. ¿Se podría llegar a controlar todo dentro de un sueño lúcido? Tu realidad onírica sí. No todo, o sea, parte es desde luego, porque tú la estás creando. El sueño lúcido lo creas tú y el entorno lo creas tú, una gran parte. Hay cosas que se escapan de tu control, pero eso solo te das cuenta cuando llevas mucho tiempo. Al principio parece que todo lo vas creando tú y según vas siendo más experto, te das cuenta que hay una parte que no responde bien a tus deseos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sabemos muy bien si es una parte de ti, una parte de tu psique que es independiente o es algo externo a ti. Estás accediendo a realidades que tienen algo más de peso de lo que podríamos pensar, ¿no? Entonces, la respuesta es que no controlas todo. Controlas gran parte, pero no todo.
todos, vamos a ver, ¿podemos mantener sueño lúcido de todo el mundo? Quiero decir, es que se me va un poco el sonido de... ¿a cualquier edad? ¿O es más fácil aprender las técnicas de sueño lúcido a partir de la adolescencia? Bueno, los niños tienen mucha facilidad innata. Si se les enseña de pequeños es mucho mejor, porque tienen una capacidad muy grande de aprender. Lo que pasa es que los métodos pueden ser relativamente complicados si el niño es muy pequeño, ¿no? Pero bueno, salvo eso, ninguna edad, no hay ninguna relación. Tienes que tener sobre todo un sueño más o menos regular, que no tengas un sueño, que no tengas insomnio, me refiero. Si tienes insomnio, pues ya no, como no duermes, no puedes soñar ni soñar lúcidamente, está claro. Pero no hay edad, realmente. Y hay personas, por ejemplo, que intentan controlar esto del sueño lúcido, por ejemplo, para evitar el insomnio, para descansar mejor. No, es que no tiene sentido. O sea, si tienes insomnio, no puedes soñar lúcidamente, porque tu prioridad es dormir, descansar. Entonces, las personas que toman, sobre todo medicación y tal, lo tienen bastante difícil. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, quiere venir a un entrenamiento conmigo de sueños lúcidos, que me ha pasado, y me dicen, pero yo tengo insomnio y no duermo más que 2 horas al día o sea, por la noche, es muy difícil. Yo, mira, primero te aconsejo que continúes con tus médicos hasta que tengas un sueño más o menos regular. Cuando lo consigas, puedes entrenarte, pero mientras no tengas un sueño regular, lo vas a tener muy difícil. Pues conmigo entonces va a estar difícil. Sí, si tienes mucho insomnio, depende del grado de insomnio, ¿vale? También depende. Bueno, es más sueño irregular que insomnio. No, sueño irregular no, incluso a veces hasta bueno. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Es preferible un sueño irregular casi que un sueño profundísimo. Pero lo que no funciona es cuando tienes insomnio y duermes muy poquito, minutos o 1 hora en toda la noche, eso sí que no. Tienes que dormir y soñar, ¿vale? Si no, no lo consigues. ¿Podemos decir que la visión remota es lo mismo que el sueño lúcido? ¿Tiene algo que ver? ¿Está relacionado? No demasiado, no están muy relacionados, ¿no? La visión remota es más bien el sueño lúcido es una capacidad que está relacionada con el sueño y la visión remota se hace en vigilia. La visión remota está, si acaso, más relacionada con la meditación que con otra cosa. La visión remota es una capacidad de entrar a un estado de conciencia profundo, que no es la vigilia, evidentemente, no estás despierto, pero tampoco estás dormido. Estás como en una meditación muy profunda. Y ahí, en ese estado, eres capaz de ver objetivos o cosas que están alejadas, cosas dentro del mundo físico, pues que están a kilómetros de distancia o donde sea, ¿no? O que están ocultos dentro de un armario, dentro de un cajón o dentro de un sobre, por ejemplo. Pero es más bien podemos llamarlo capacidad psíquica o una capacidad relacionada con la meditación profunda. Pero no es un sueño, no tiene nada que ver. Los sueños lúcidos, por lo que yo entiendo, no tenemos límites, somos totalmente conscientes, nosotros realmente creamos el límite, ¿no? Podemos volar, por ejemplo, no podríamos hacer cosas que no se nos ocurriría poder hacer en esta realidad. Podríamos también tener, por ejemplo, yo qué sé, telequinesis, tener otro tipo de, digamos, poderes sensoriales en esa realidad. Sí, el sueño lúcido, las normas o las reglas físicas no imperan. Hay otras normas distintas, parecidas a veces. Al final lo que impera ahí es tu sistema de creencias. Entonces, si tú crees que en el sueño lúcido que eres capaz de mover un objeto y te obsesionas, entre comillas, o te sugestionas, mueves un objeto con tu mente. O atravesas una pared, o vuelas, como dices, en el sueño lúcido. ¿Vale? Ahí puedes hacer muchas cosas, muchas que aquí no puedes hacer. Pero va en función de tu sistema de creencias. Sí, y entonces podría ser un poco peligroso si te enganchas al sueño lúcido y aunque tengas tu despertar, no el falso despertar, sino que sigas con el sueño lúcido en la realidad nuestra, en la actual, pero sigas con la idea de que realmente puedes hacer esas cosas que haces en el sueño. Por ahí sí podría ser un poco peligroso, digamos, ¿no? No, pero es que peligroso no hay nada. No hay nada. O sea, si tú practicas en el sueño lúcido, luego está por ver que lo puedes reproducir en la realidad de vigilia. Eso ya son palabras mayores.
Otra cosa es lo que decía antes, una persona que tenga problemas mentales. Entonces sí puede confundir dónde está en cada momento. Claro, claro, por eso no se aconseja, porque es un cambio de realidad, no se aconseja que alguien tenga practique el sueño lúcido si tiene un problema mental. Yo no lo aconsejo, desde luego. Un problema mental grave, una cosa sencilla no, pero un problema mental muy grave, sí, no es nada aconsejado. No, desde luego el tema de hoy es, o por lo menos yo que no tenía mucha constancia de ello, es muy, muy, muy apasionante. Uh-huh. Enrique, ¿se puede entrar en el sueño de otra persona? ¿Sueño lúcido, sueño lúcido? A ver, no es fácil, pero en teoría sí, porque además hay un montón de leyendas, o sea, de relatos, mejor dicho, en casi todos los pueblos que tienen tradición chamánica de todo el planeta, desde la Polinesia a Alaska, pasando por Siberia, por Perú, todos los relatos chamánicos hablan de que los chamanes de todos los países del mundo, de todos los territorios del mundo, son capaces de meterse en los sueños de otros chamanes o en los sueños de personas que no son chamanes, o bien para ayudarles o para perjudicarles o para obtener información, tal, que es la base un poco de la película Origen, que es una película, pero que es una ficción, me refiero. En la película Origen, los protagonistas se dedican de manera profesional a meterse en los sueños de otras personas para robarles información de sus empresas y vender esa información a otras empresas, ¿no? Que son las que les pagan, ¿no? Entonces, ese concepto, mejor dicho, del sueño lúcido compartido por varias personas o de una persona que se puede meter en el sueño de otra, está en los chamanismos de todo el mundo. Y los chamanismos son los que inventaron el sueño lúcido. Bueno, no sé si estáis escuchando la música. ¿Se escucha? ¿Qué pasa? ¿Que te están aplaudiendo ya? Aquí es que empiezan 10 o 15 minutos antes. 8, claro. Claro, aquí no esperan, aquí son las 7, pero aquí, pues precisamente por eso, yo creo que se animan más, están más movidos. No te preocupes. Muy curioso lo de la película Origen. La verdad que me he quedado bastante... No la asociaba yo, a pesar de haberla visto, y me lo va recordando todo. La verdad que es muy interesante, como dice Mario, y quizás sea para molestarte en otra ocasión que volvamos a profundizar un poquito más, porque esto es, creo que demasiado extenso. Y en un día seguramente, ni en 24 horas lo podríamos... No, ya lo tiene claro. Ya lo hemos pillado, ya lo sentimos por ti, Enrique, pero... Es un tema complejo, sí. Sí, yo creo que sí, que es bastante extenso. Me gustaría saber si te podrías llegar a quedar atrapado en un sueño lúcido. No, como he dicho antes, tu realidad onírica es un sueño en el que estás despierto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque es una realidad física, se percibe como física, pero va a terminar cuando termine tu fase REM. Y eso va a terminar en algún momento, ¿no? Más tarde o más temprano termina, y cuando termina despiertas. O sea que no hay peligro de no volver. Es un mito. Es un mito. ¿Dime, Mario? No, perdón, que puedes pasar toda una vida en el sueño lúcido creyendo que estás atrapado en él y al final, por ejemplo, mueres en el sueño lúcido, que es cuando termina tu fase REM. Sí, bueno, pero regresarías vivo a tu realidad de vigilia. Sí, o sea, potencialmente podrías estar mucho tiempo en el sueño lúcido, pero me refiero a nivel lo que tú sientes, lo que tú percibes, has estado ahí dentro. Otra cosa es lo que percibiría un observador externo a ti, que está en tu habitación y está observando. Pues vería que estás en fase REM 20 minutos, lo que fuese. Nada más. Y para ti han pasado días. Tienes un sueño lúcido, tienes una familia, te has enganchado a esa familia, dura 20 minutos pero vives 5 años en el sueño lúcido. Puedes controlar y volver una y otra vez todas las noches a esa familia y demás. Y vivir 5 años, por ejemplo, en cada sueño. ¿Es posible? Sí, si tú te creas un entorno, un ambiente o lo que sea en la otra realidad, puedes regresar a ella las veces que quieras. Sí se puede hacer. No le veo ningún sentido, pero se puede hacer. Sí, bueno, hombre, le coge cariño a la familia y quiere volver a verla. Sí, pero al final esa familia la estás creando tú. Es una creación de tu mente. Entonces, bueno, hasta qué punto también la familia que tenemos aquí no es una creación de nuestra mente, pero eso ya es meternos en un jardín complejo, que si el mundo de la ilusión maya, que si el budismo, es muy complejo.
que es un tema que al final me apasiona, ¿no? Pero que solo puedes llegar a comprenderlo cuando llevas mucho tiempo de práctica, ¿no? Y te das cuenta de muchas cosas, pero que desde la perspectiva de fuera es muy complejo de entender, muy complejo, ¿vale? Bueno, también te digo una cosa, no es lo mismo estar en esta realidad que montarte tu otra realidad y no tener hipoteca. Eso también. El problema es que vuelve a la fase REM, o sea, termina la fase REM y vuelves y tienes la hipoteca otra vez. Sí, y esta aquí sí que hay que apoquinarla, ¿eh? Aquí Por eso. Enrique, ¿se puede tener sueños lúcidos y no recordarlos? No, sí, ya lo hemos hablado antes. Si no lo recuerdas es que no has tenido realmente un sueño lúcido. Has podido tener un sueño lúcido, a veces tienes un sueño lúcido y pierdes casi toda la información pues porque se ha convertido luego en un sueño ordinario, pero sí que recuerdas un pedazo de sueño lúcido. Si no recuerdas nada, es que no lo has tenido. No, es que no puedes olvidarlo. Es que yo hace poco, antes de conocer este tema de los sueños lúcidos y demás, y fue cuando Almu me dio en la cara, me dice, pues mira a este hombre. Digo, tuve un sueño dentro del sueño, ¿vale? Y o sea, como vamos a llamarlo alma, ¿vale? Aunque no sea eso, ¿vale? Salía de mi cuerpo, pero yo no controlaba, me iba pegando por todas las paredes de la casa. O sea, en ese momento fue muy real, pero es lo único que recuerdo de ese sueño. Claro, porque si tú no tienes técnicas específicas para controlar el sueño, aunque tú hayas conseguido la lucidez, si tú no haces unas técnicas, las aplicas en ese mismo instante, caes en un sueño ordinario y se empiezan a mezclar ya el sueño lúcido con el sueño ordinario y al final recuerdas como algo muy confuso. Es que el sueño lúcido no solamente es obtener lucidez, sino luego técnicas para controlarlo y que se convierta en una realidad estable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, es que eso fue lo que me llamó la atención. Yo sabía que estaba soñando, claro, pero eso, estaba en esa realidad. Claro, pero no tienes la información para estabilizar esa realidad y continuar en ella de una manera. Tengo 5 segundos claros, 5 segundos claros de lo que fue el sueño. Claro. Y era esa sensación de salir del cuerpo, pero no controlar eso. Sí, eso es lo normal. Como una pelota cuesta abajo. Sí. Bueno, pues me gustaría saber si hay alguna hora en concreto, a lo mejor que afecte más, por ejemplo, la noche o, por ejemplo, a lo mejor a primera hora del día, en la que se pueda facilitar tener un sueño lúcido. ¿Algún horario? No, hay que hacerlo por la noche. Está relacionado con el sueño. Tienes que hacerlo por la noche. Y también podrías hacerlo en la siesta. Pero tienes que entrar en fase REM, con lo cual solo puede ser en la noche o en la siesta. Claro, lo decía por eso, por ejemplo, la siesta o personas que trabajan por la noche y duermen durante el día. Era por eso, por saber si ellos podían tener también la posibilidad de... Sí, a ver, si tienes un sueño cambiado y duermes durante el día, habría que adaptar muy bien los métodos, pero si tú puedes entrar en fase REM y sueñas durante el día, porque tienes el horario cambiado, y durante el día sueñas, también puedes soñar lúcidamente. Siempre que sueñes, puedes soñar lúcidamente. Esa es la regla. Entonces, lo ideal es la noche. Ya vamos a ir terminando, no queremos robarte de mucho tiempo más. Si queremos, además, la visión remota es otro tema que tú también dominas bastante y que es bastante interesante. Y ya hablaremos en otra ocasión, pero sí, tú das cursos con técnicas y demás para la gente que quiere aprender los sueños lúcidos. ¿Se apunta muchísima gente? Muchísima gente. De hecho, las plazas, tengo uno este fin de semana que lo estoy haciendo online porque al final son clases y se acaban las plazas semanas antes. Semanas. Y ahí le cuesta mucho a la gente coger esas técnicas. Pues depende de la persona, como digo. O sea, el problema es que mucha gente que enseña por ahí en el mundo sueños lúcidos estafan porque no saben, no tienen experiencia, no saben explicarlo, se han inventado un método que no tiene ningún sentido. Entonces, si ya partes de ahí, pues la persona va a fracasar, seguro. Si tienes la técnica buena, aún te queda a tu parte, porque la técnica puede ser muy buena. Tú puedes tener el mejor entrenador de tenis del mundo, pero si tú no quieres entrenar, no tienes motivación, nunca vas a jugar al tenis. Pero tienes el mejor entrenador, el mejor del mundo, pero tampoco tienes que poner tu parte. Entonces,
Si tienes una buena técnica, un buen entrenador y tienes mucha motivación, es decir, tú quieres hacerlo y quieres conseguirlo, lo vas a conseguir. De hecho, se comprueba. La gente que viene a los cursos, las personas que llevan mucho tiempo atrás buscando muchos cursos, métodos, libros, tal, y no lo consiguen porque están completamente entregadas, llevan años y fracasan con otras cosas que han leído o han asistido, y justamente en los cursos que hago, esa gente son los que la primera noche, la segunda noche ya lo logran. ¿Por qué? Porque tienen una técnica muy adecuada de una persona que lleva mucho tiempo, como yo, llevo 25 años, y están súper motivados. Entonces, tienes la fórmula perfecta. Y también podrás modificar las técnicas según las personas o algo, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, bueno, se puede adaptar. Hay cosas que no tienes que hacer porque si no, no funciona. Pero sí que hay cosas que puedes adaptar, claro, a tu ritmo de vida. Pues eso, hay gente que duerme más, que es más dormilona, gente que es menos dormilona. Entonces, eso lo vamos viendo en el entrenamiento y yo os enseño cómo ir adaptando la técnica general a cada uno. Hay pequeñas cosas que se pueden hacer para adaptar los pasos. Bien, no sé, los compañeros, una última pregunta. Recordar que Enrique trabaja en el Instituto Monroe, si no me equivoco. ¿Verdad? Que no es cualquier instituto, no es algo con 50 años de experiencia, bastante reseñable. Enrique, es tu momento de dar un poquito de información de los cursos, si quieres... Si alguien quiere información de las actividades que hacemos, ya sea del Instituto Monroe, con la tecnología de sonido Gemisync, pues eso que hablábamos de estados profundos de conciencia, meditación profunda, visión remota, todo eso, que son lo que trabajamos con la tecnología de sonido. O la otra parte, que es sueños lúcidos, que si ya no forma parte del Instituto Monroe, sino que lo hago yo de manera personal, como entrenador. Pueden meterse en mi página web, que es www.sync, como sincronización, S-I-N-C, S-I latina, N-C, sync, Spain, como España en inglés.com, o sea, syncspain.com. Y ahí tiene toda la información de las actividades y los cursos y tal. Y mi correo electrónico, también estoy en Facebook, en Twitter, como Enrique Ramos o como Sync Spain también. Perfecto, José. Bueno, yo por mi parte, lo que sí quería es darle las gracias a Enrique, porque la verdad, yo creo que esto me va a servir para mucho y quizás el problema va a ser que me va a atraer como un imán. O sea, he visto que es bastante interesante y yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente entre 15 y 20 años, no recuerdo exactamente la edad que tenía, ya me daba a mí en Milenio 3 creo que llegué a oír creo que era en Milenio 3, hablar del tema y me dio por moverme un poquito, intentarlo. O sea, lo que bien ha dicho Enrique antes, hay muchas técnicas, sí, bueno, busca la información, pero realmente yo no fui capaz de llegar a conseguir. De hecho, a día de hoy no recuerdo haber llegado a completarlo. Muy interesante, la verdad que darle las gracias porque son una fecha un poco, como he dicho antes, al estar en el clima de tensión que tenemos todos, pues bueno, no sabíamos realmente el nivel de ocupación que tenía de trabajo, familiar y todo eso. Y bueno, siempre te agradeces pues, que una persona como tú, con tus conocimientos y tu experiencia, pues nos aporte a nosotros esa parte de conocimiento que nos falta. Y el problema, como bien ha dicho Mario, que no has captado como un imán, o sea, no has cogido como un imán y te volveremos a llamar para profundizar o bien para otros temas que tenemos. Que Muy bien, será un placer. Bueno, y hasta aquí la llamada a lo desconocido de hoy. Dar las gracias enormemente a Enrique. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Por embriagarnos con este maravilloso tema. A mí, por lo menos, de verdad me ha dejado asombrado. Seguiremos estudiando el fenómeno o por lo menos intentando conocerlo un poquito más. Y sin más dilación, familia, tenemos que dejaros aquí. Un placer haber contado con vosotros y hoy ya termina Llamada a lo Desconocido 20.20. Muy buenas noches y hasta otra.